Amigos de YouTube, con esto iniciamos el tercer video, que es la parte eléctrica de esta radio Zenith Transoceanic, la 8G005, para ver cómo levantamos los problemas y ver si lo hacemos cantar. Entonces lo voy a hacer muy rápido en esta parte. Lo que tengo que hacer es limpiarlo, no lo he tocado, por eso es que vemos que está todo sucio el dial. Hay que sacarlo con estos pernos, retirarlo, ver por qué no funciona este plástico rojo que debe desaparecer. El parlante está bien, tiene un pequeño agujero acá y acá tiene un quiñe. Vamos a retocarlo. El dial funciona, tiene este tope, ya llegó al final, significa que vamos a ver, la aguja está mal posicionada. Sí, ya llegó al tope, esto está mal posicionada, debería estar horizontal. Las botoneras hay que limpiarlas. La parte posterior, lo primero más saltante es que le falta un tubo que hemos estado revisando según la numeración, y es el inversor de fases, porque es un sistema de amplificación push-pull que voy a explicar en la parte de la descripción del funcionamiento. Y ya lo conseguí, ya lo traje, acá lo tenemos en el 1L3, que está acá. Entonces básicamente los tubos tenemos comenzando desde aquí, tenemos los tubos. El primero va a ser un amplificador de radiofrecuencia, que es el 1LN5. El amplificador de radiofrecuencia. Después tenemos un mezclador que debería ser el 1LA6, pero viendo bien lo que encuentro es el 1LC6, o sea que es otro código, pero según entiendo y leí un poco, el C6 fue usado en un periodo corto. Primero se lanzaron con los primeros de estas radios con el A6, después lo migraron por un periodo al C6 y después lo regresaron al A6. Este radio cayó en el periodo que están usando el tubo 1LC6, que es el convertidor o el mezclador, ya es un pentagrid, y eso es lo que nos encontramos aquí. Después tenemos entre las dos latas de frecuencia intermedia su amplificador, que es el 1LN5, que también es el mismo que hemos usado acá. Lo usamos como amplificador de frecuencia intermedia. Seguimos en la parte final, que es la de la salida, en donde tenemos primero el 1LD5, el D5, que es el que está aquí al medio, que es el detector, y el ABC, el Automatic Control Volume. Y después tenemos el inversor de fases para el sistema de amplificador push-pull, que son con dos tubos mellizos. Este es el 1L3, y estos dos tubos mellizos son el 1LB4, ¿no? Son dos amplificadores, ¿no? Son los dos amplificadores, uno para cada tubo del sistema push-pull. Y finalmente el 117Z3, que es el rectificador.
Estos son los dos transformadores condensadores electrolíticos que deben estar totalmente inoperativos por su antigüedad. O sea, acá no hay de que estén bien o no, definitivamente por los años están mal. Si no están mal, van a estar mal de inmediato, en muy poco tiempo. El sistema de condensadores, circuitos tanques para cada una de las botoneras, los dos puntos de conexión. Este es para el primero, y el de aquí, que es tierra o masa, es para las antenas de la loop antena, que son tanto la de onda media como la de onda corta, que están adosados en el gabinete de la radio. Y el de aquí vendría a ser para la antena unipolar telescópica, que lo tenemos en este conector. Esto está sucio, hay que limpiarlo. Bueno, todo el radio está sucio, y veamos por la parte inferior. Que primero, antes de ver la parte inferior, tenemos que todos los cables, estos son los cables de los conectores de las baterías, que no vamos a ponerle la batería porque no los vamos a usar, pero sí vamos a reconstruir estos conectores. Están todos maltratados, quebradizos. Fíjense cómo se toca y revientan, ¿no? Esto vamos a tener que cambiarlos. Esto también está quebradizo, fíjense, los del transformador de salida, los que vienen del push-pull. Esto hay que reforzar estos cables y cambiarlos. Y ahora sí nos vamos a la parte inferior. Acá están los trimmers de regulación vamos a ver si podemos apoyarlo aquí. La parte inferior nos muestra todos los condensadores de papel, que seguramente están todos fuera de especificaciones, y para la precisión de esta radio es mejor que los cambiemos. Fíjense, acá tienen la misma etiqueta que tiene el gabinete, la caja. Acá tenemos, aparte de esto, revisar el potenciómetro de encendido y de volumen. Fíjense la bobina osciladora. Acá está. Aparentemente hay dos bobinas osciladoras para las bandas. Este es una caja conectora cuando queríamos usar la antena, la batería. Por eso es que esto debe de venir del toma corriente, o el conector de toma corriente, para la conexión de los audífonos. Y la selección de tonos, que activando estos switches, hacemos combinaciones de condensadores para tener diferentes tonos. Todo esto está sucio, como ustedes ven. Hay que limpiarlo todo, y una vez limpio procedemos a revisar las conexiones. Pero antes de eso, vamos a explicar a continuación el funcionamiento del diagrama esquemático, para que entiendan cómo funciona esta radio. Vamos a explicar de una manera, tratar de ser rápidos, pero es complicado, el funcionamiento de este esquema eléctrico de la radio. Esta radio es una radio de 8 válvulas, a diferencia de las radios convencionales de 5. Esta tiene una válvula, la 1LN5, que es una válvula amplificadora de radiofrecuencia adicional, y tiene el sistema de amplificación push-pull, porque tiene una válvula inversora y dos válvulas de amplificaciones de potencia. Es decir, de la radio convencional, las convencionales tienen estas tres válvulas, que es la conversora, la amplificadora de frecuencia y la detectora, más una rectificadora. Todas tienen estas 4 válvulas,
y la radio convencional tiene, en lugar de estas tres, una válvula que es el amplificador de potencia, que serían 3 más 1, 4, y la detectora 5. Esta tiene 8 porque tiene esta adicional, y en lugar de tener una de potencia, tiene 3. Por lo tanto, se convierten en 8 válvulas. Al tener 8 válvulas es una radio más sofisticada, más cara, mejor calidad de sonido, mejor calidad de amplificación y más costosa, indudablemente. Además de tener estas válvulas adicionales, tiene una serie de botoneras y de bandas, de selección de bandas individuales, que lo que nos hace es facilitar la construcción de los circuitos tanques apretando un botón y seleccionando bandas de manera más rápida y con mayor selectividad en los rangos que una radio convencional, porque cada botón seleccionado de estos dos es un botón, cada pulsador de estos lo que me conecta es con un rango de bandas que al seleccionar el condensador variable o el dial, al mover el tuning, estoy jugando dentro de una banda específica. Las radios comerciales solamente tienen una banda comercial, que es la de medium wave o broadcast que le llaman, y una radio de onda corta. Todo esto está metido en una sola banda, por lo tanto uno toca el dial y mueve 20 estaciones juntas. A la hora de separarla acá en tramos bastante más selectivos, hacemos una radio más fina en la sintonía, más detallada, pero también más costosa por la cantidad de elementos y bobinas que estamos introduciendo. Esta radio tiene 3 antenas, una antena de banda media que está en la tapa de la radio, son móviles, se sacan y se pueden adosar a la luna del tren, como era antes, o del carro, para darle la inclinación necesaria. Otra bobina también de loop que era para las ondas cortas, ¿no? Para frecuencias de 31, 19, 25 metros, para tres longitudes de banda. Y teníamos una tercera antena que era la común, la antena telescópica, que conforme uno la abre, la desplaza. Recuérdense que el tamaño de la apertura de la antena es lo que nos va a dar la longitud de onda que vamos a captar de manera más clara, que es siempre la lambda cuarta, o sea, es la cuarta parte de la longitud de la antena. Si la cerramos, comenzamos a cambiar la frecuencia que nos llegan con mayor facilidad. Estas, dependiendo qué antena usemos, que vamos a seleccionar presionando los botones, vamos a incorporar la antena con un circuito tanque en paralelo. Es decir, vamos a tener una bobina, condensador y condensador variable. Con esos tres tenemos un circuito tanque. El circuito tanque lo único que va a hacer es buscar la resonancia. Cuando encontremos la resonancia, es decir, que la resistencia del condensador variable, la carga resistiva del condensador variable y la carga inductiva, la resistencia inductiva de la parte de la bobina, cuando se igualan, es cuando estamos en resonancia. Y cuando eso ocurre, que va a depender de la frecuencia que estemos, en cada frecuencia hay una resonancia diferente, y esa resonancia va a ser seleccionar una frecuencia que va a pasar a la siguiente etapa, porque el circuito tanque va a dejar pasar justamente, este es un circuito tanque, cuando es la resonancia, deja pasar a solamente esa frecuencia, es la que continúa el camino. El resto de frecuencias son filtradas, por eso también el circuito tanque se llama filtro pasabanda, porque elimina frecuencias más altas de una banda que hemos seleccionado, que una frecuencia seleccionada, o más bajas que la frecuencia seleccionada. Entonces, un circuito pasabanda, un filtro pasabandas o circuito tanque es lo mismo, y lo que consigue es seleccionar la estación requerida, la frecuencia requerida. La primera válvula es una válvula que va a recoger la señal con una primera sintonización de un tándem de condensadores variables que tienen tres cuerpos.
uno de los cuerpos está directamente conectado para, para conseguir sintonizar la frecuencia que queremos escuchar. Esa frecuencia que queremos escuchar en este primer circuito tanque va a ingresar a la válvula amplificadora de radiofrecuencia, que es un péntodo. Estas válvulas, cuidado que en el dibujo están puestas de cabeza, los filamentos están por encima y el ánodo está en la parte inferior. Se amplifica la señal va a salir por la placa y después la señal amplificada de la placa va a conseguir salir en verde. Estoy identificando en color verde, acá hay azul y verde. La parte azul es la alimentación, la verde es la salida de la onda sinusoidal. Va a salir por inducción, trasladarlo a este otro circuito tanque. Este circuito tanque lo va a conducir a través de esta botonera que es para la banda que hemos seleccionado, la introduce en esta mezcladora. Entonces, entra una frecuencia, la frecuencia sintonizada, la introduce en la mezcladora. Pero a la vez hay otra frecuencia que es la frecuencia de oscilación, que está directamente ligada a estos transformadores de frecuencia intermedia que de fábrica tienen una frecuencia preestablecida y no se alcanza los rendimientos óptimos. En este caso es 455 kilociclos. Entonces lo que hace la bobina osciladora es, vamos a generar nosotros una frecuencia de oscilación para mezclarla. Y esa frecuencia de oscilación para el principio de superheterodinaje justamente es conseguir una frecuencia osciladora que sea la frecuencia sintonizada más la que viene de fábrica. Es decir, si teníamos, por ejemplo, 1000 kilociclos sintonizados y acá tenemos 455, tenemos que conseguir 1455. De manera de que van a entrar acá los 1000, ya llenan amplificados, por la frecuencia osciladora que sube por acá y entra la misma válvula por la parte superior, por aquí. En la parte superior mezclan las dos señales y como salida tenemos 4 resultantes posibles, que es la frecuencia que nos llega acá, si hubiésemos sintonizado 1000, la frecuencia que emitimos con el oscilador, que es una frecuencia de oscilación que es 1455, que es la segunda frecuencia. La tercera frecuencia es la suma de las dos, o sea, 2000 más 1455, es decir, 2455. Y la tercera frecuencia que sale por este convertidor es la diferencia de los mismos, es decir, 1000 menos los 1455 o 1455 menos 1000, al revés, que son 455, que es justo lo que coincide con la frecuencia óptima que necesita esto. Entonces, lo que realmente de las 4 señales, la que tomamos es la diferencia para que siempre sea 455. Si esto hubiera sido 500, tenemos que ponerle acá 455 más, o sea, 500 más 455 son 955. Entonces hubiésemos tenido que generar con el oscilador 955. ¿Qué llegaba acá? Llegaba a 500, llegaba a 955, llegaba a la suma de los dos, o sea, 1455, y la diferencia de los dos, que otra vez es 455, que esa es la que trabajamos. Entonces, todas estas bobinas lo único que hacen son circuitos pasabandas o circuitos tanques que en resonancia nos dejan pasar una sola señal. Esa sola señal es la señal que va a pasar a la sección de transformación de la frecuencia intermedia. ¿Qué más hablar de esta zona izquierda? En la zona izquierda tenemos una bobina que es la bobina de atrape, que es un filtro que nos eliminaba las frecuencias similares a la de la frecuencia intermedia, por debajo de la frecuencia intermedia, para no contaminarlo, porque muchas veces podían llegar contaminadas señales de frecuencia similares a la de la bobina de frecuencia intermedia. Entonces esta bobina de atrape las llevaba a tierra y pasaba la señal más limpia. Acá estoy haciendo como referencia de colores cómo van las señales. Las señales de corriente alterna van por el verde y por el rosado para que puedan ustedes hacer el seguimiento, y en azul y naranja la corriente continua. La alimentación que ingresaba por abajo
es rectificada. Al ser rectificada, entra corriente alterna. Al entrar corriente alterna por el cátodo, lo único que conseguimos es la salida de corriente continua. Al salir corriente continua, y lo que estamos haciendo es rectificando, es como si fuera un diodo. Esta válvula funciona como diodo. Esta válvula 117Z6 también era utilizada la 117Z3. La diferencia es que la Z3 tiene un solo cátodo y la Z6 tiene dos cátodos, como ven, y dos ánodos, con la cual podría conseguirse una rectificación de onda completa, porque hacemos media onda en cada rectificación y tenemos una onda completa. Pero de la manera como está conectada, como están puenteados los dos cátodos y las dos placas, solamente se convierte igual en una media onda. Pero al estar unidas los dos tenemos una media onda reforzada que pues, resiste más intensidad de corriente y es exactamente igual a lo que fuera una Z3 que se usaban distintamente. Al igual que la 1LC6, que es esta mezcladora, a veces usaban la 1LA4 en esta radio, que iban probando por épocas a ver cuál era mejor, pero eran prácticamente mellizas las dos válvulas. Esa señal entonces que pasa al transformador de frecuencia intermedia, la señal en verde, es amplificada por en este péntodo, que lo que hace es el amplificador de frecuencia. Entonces llega acá una señal amplificada. Acá había una transformación previa de voltaje en este transformador. Cuando lo hemos optimizado, como dijimos antes, en resonancia, y estamos consiguiendo que acá un cambio de voltaje y un cambio, si cambiamos voltaje también cambiamos intensidad, subimos el voltaje, bajamos intensidad, si bajamos el voltaje, aumentamos intensidad. Recuerden esto, ¿no? Se transforma la potencia, pero no se pierde ni se gana potencia, se transforma. Esta señal amplificada pasa a un segundo transformador, el segundo transformador transmite por inductancia al secundario, y la señal del secundario va a pasar a la válvula detectora. ¿Qué hace la válvula detectora? Lo único que hace la válvula detectora es eliminar en la parte superior, por la salida superior de la bobina, la onda positiva de señal, la parte positiva de señal, y la parte negativa de señal viene por la parte inferior del transformador de frecuencia intermedia. Recordemos que la señal que está viajando acá es una señal modulada. Al decir una señal modulada, quiere decir que entra la señal de radiofrecuencia más la señal del oscilador. Entonces estamos metiendo una señal modulada compuesta por una onda que sería la onda carrier o la onda, la portadora, ¿no? Más la moduladora. Entonces la portadora es la frecuencia que estamos trayendo de la sintonización y la moduladora es la frecuencia que estamos introduciendo con la oscilación. Entonces esa mezcla esa señal modulada que está pasando por aquí es una mezcla de onda de radiofrecuencia y de frecuencia baja. Es una componente de ambas frecuencias. No nos va a servir la de radio, la de alta frecuencia, por eso tenemos que eliminarla en algún momento. Es justamente en la detectora en donde vamos a eliminarla, porque en la parte inferior acá llega la señal negativa modulada todavía, es decir, la radiofrecuencia con la señal de modulación. Y lo que hacemos es eliminar la radiofrecuencia, o sea, la alta frecuencia, con estos condensadores. Hacemos que filtren esa alta frecuencia, se quede identificado y se vayan a masa. Y lo único que queda es la baja frecuencia o la frecuencia ya modulada de voz o de sonido. Nos quedamos con la onda envolvente. Esa onda envolvente es la señal que nos ha transmitido la estación de radio, que lo que normalmente en cualquier radio de frente se amplifica y se saca parlante. En esta radio va a entrar a un sistema de amplificación con 3 válvulas. La señal entra a la válvula inversora,
porque la válvula inversora lo que va a hacer es un triodo que no va a amplificar. Solamente vamos a utilizar la función del triodo o del triodo amplificador, que es amplifica y desfasa la señal en 180 grados. Este es un diodo especial que solamente utilizamos la función de desfase, pero no amplificamos prácticamente nada. Conseguimos desfasarla. Entonces la parte positiva de la señal la desfasamos y la parte negativa la vamos a llevar a otra válvula. Es decir, si ustedes ven, la señal entra al amplificador, que este es un amplificador de potencia, hay dos, que son mellizos. Una señal va al amplificador, es amplificada y esta señal sale y va al parlante, y la otra señal entra al inversor, pasa por este triodo, se invierte la señal y al invertirse sale por la placa, ingresa a la otra válvula melliza, es amplificada y en lugar de entrar a la bobina por el lado acá, entra, si ustedes ven, por el lado contrario. Entonces estamos metiendo las dos fases de la señal por los dos extremos diferentes de un transformador que está partido con un punto central, de manera que al juntarse las dos señales reconstruimos la misma y aumentamos el volumen, ahorramos energía, hacemos un sistema de alimentación bastante más eficiente, bastante más nítido, con menos distorsiones, menos armónicos, y esto obviamente pues es un beneficio tremendo en una radio común al tener un sistema de amplificador de potencia con estas características. Obviamente esto le va al precio de la radio. Esta señal sale al parlante y después podemos escucharla sin mayor problema. Esta alimentación que vimos en la válvula rectificadora que nutre a todo el sistema, también podría haberse alimentado de baterías. Las baterías son de 90 voltios y teníamos la fase que alimentaba la válvula rectificadora, que utilizaríamos esta fase en vez de la válvula rectificadora. Ya no necesitamos rectificar porque acá tenemos corriente continua en baterías, entraría de frente, y la parte de abajo era la señal de los filamentos, o sea, es decir, estos filamentos de los tubos que eran 1.4 voltios por cada tubo, por eso que todos comienzan con 1, es 1L N5, 1LC6 o A6, como era indistintamente, porque no iban a poner 1.4. Entonces, si ustedes, la radio normalmente tenía 6 tubos, las radios anteriores a esta, al tener 6 tubos, por 1.4 más o menos eran 9 voltios, y eso lo teníamos acá abajo. En esta radio introducieron un tubo más, por el sistema push-pull, y al tener un tubo más en el sistema push-pull comparado con el anterior, tuvieron que adicionarle 1,5 voltios o 1.4 voltios más para alimentar a los filamentos. Por eso es que le pusieron un segundo adaptador, una segunda batería. Acá dice 1,5 voltios, que está puesta en serie con la parte inferior. Si no, no podíamos alimentar uno de los tubos y no funcionaba, porque al estar en serie todos estos filamentos, basta que uno de ellos no se active para que corte el circuito completo y la radio pues no cante, ¿no? Bueno, esto es el circuito en sí. ¿Qué otra cosa teníamos? Teníamos en este círculo verde los switches frontales de tonos, que teníamos 4 switches, acá hay 3, el otro está acá arriba, que lo que conseguíamos es una combinación de en paralelo o en serie de condensadores, y esto sería lo que hoy día es un ecualizador, porque teníamos 4 switches, dependiendo cuáles estén activados y en qué posición, teníamos combinaciones hasta de 16 posibilidades de sonido diferente. Entonces este es básicamente un ecualizador de lo que hoy día se usa. Esto acá en celeste es el switch de intercambio entre corriente de casa o batería. Esto se activaba con que el enchufe de la radio, en lugar de enchufarlo a la toma de pared de casa, se enchufaba en la parte de chasis,
hay un tomacorriente dentro del chasis y se conecta directamente a la batería. Recomendaban que nunca se haga esta opción de conectarlo con la radio encendida. Tiene que estar en el botón del power off para evitar que en el momento de la conexión, como este switch juega internamente, cualquier mal contacto podría quemar uno de los tubos, sobre todo los tubos amplificadores. Entonces mejor era hacer la conexión de esta toma con el botón apagado. Estas son las dos bobinas, esta es la bobina osciladora y esta es la bobina detectora. La bobina osciladora está acá abajo, la bobina detectora está acá en la parte superior. Esta línea rosada es el condensador en tándem de 3 módulos que están unidos por un eje común, de manera que a la hora de ir sintonizando la variación del condensador sea igual en los tres cuando se gira la perilla y sea más fácil la sintonización en conjunto de los tres para lograr la resonancia en forma simultánea de las tres tomas. Bueno, explicado esto, espero que más o menos hayan entendido. Hay que meterle horas a la figura, entenderlo, comenzar por capaz no una radio tan complicada como esta, sino una radio elemental como las de 5 válvulas, la All American 5. Entendiendo esas, recién pueden volver a ver el video, volver a entender cada una de las etapas y entenderlo algo más. Mucho cable, mucho elemento. Todos los condensadores que hay acá son condensadores de desacoplo, de filtros que van a tierra para eliminar corrientes alternas, o condensadores de acoplo que pasan la señal, por ejemplo, acá está el potenciómetro de control de volumen, tiene un condensador de acoplo porque lleva la señal de la etapa anterior y la introduce en la nueva celda de control, la nueva reja de control, y como tiene un condensador solamente deja pasar corriente alterna, elimina cualquier posibilidad de que nos llegue alguna corriente continua de tanto cable que alimenta a las diferentes rejas. Hay condensadores que son de filtraje de sonido, hay condensadores que son de desacoplo, que llevan señales de alta frecuencia a tierra, hay condensadores que son, como dije, el filtro Pi, que es un filtro que está construido por dos condensadores electrolíticos de una resistencia de casi de 1000 ohmios, que lo que hace es eliminar el rizado que sale de la corriente ya rectificada. Siempre nos tienen como unos 3-4 voltios posibles de rizado, de corriente alterna que no se llegan a eliminar, y mediante este filtro Pi aplana esas crestas y nos vuelve una línea bastante más homogénea y continua, ¿no? En naranja saco la alimentación para los filamentos y ven que es un circuito que está en serie para todas las válvulas. Entonces se malogra una, como repetí, se malogra la otra, lleva al otro polo. En naranja, en celeste alimento de este punto, del punto de aquí, alimento todas las placas o las rejas de pantalla, que las rejas de pantalla normalmente tienen un voltaje ligeramente inferior al de las placas. En el caso para todas es lo mismo, y como es inferior, lo manejamos con resistencias para ver con esas resistencias cuánto limitamos la caída de voltaje, o esta resistencia que es la alimentación de placa, de acuerdo a lo que el fabricante nos diga de que tenemos que hacer el setting de cada válvula. Y eso es otra de las cosas que tenemos que aprender. Cuando hablan del BIOS de la válvula, el BIOS, el BIOS, es Basic Input Output Setting, que en castellano sería el ajuste de entrada y salida básico. No es otra cosa que vestir esta válvula con los voltajes adecuados y que tienen que llegar, y los filtros necesarios con condensadores para limpiar las señales. Todo eso está escrito en el datasheet de cada tubo individual para sacar la máxima eficiencia.
¿Y con eso qué me refiero? Me refiero que cada pin tiene que tener un voltaje adecuado, y si no lo conseguimos así, si fuera en exceso, lo que pudiésemos tener es un exceso flujo de electrones, con lo cual creamos distorsión o podemos quemar tubos, o un defecto en el flujo de electrones, con lo cual o no transmitimos o la señal llega muy pobre. Entonces, esto es importante que sea exacta la dosificación, y eso se consigue solamente respetando las características técnicas de cada uno de los tubos en el data sheet de conexión. Eso es lo que se llama el BIOS. Entonces le he sacado el dial, le he hecho una limpieza con silicona, lo cual está bastante bien, ¿no? Fíjense, están los números enteros, un par de arañones que veo como los retoco, y la aguja igual voy a tener que limpiarla, pero acá hay que retocarla con negro. Y el por qué no funciona al caer, hay un cuadrado que se pone negro o rojo cuando está prendido, que es esto, que si ustedes ven, rojo cuando está prendido, y esto debe subir cuando está apagado. ¿Y por qué sube? Porque cuando el potenciómetro, que es switch, lo apago, sube. Y cuando, fíjense encima, cuando yo le giro, cae. Entonces lo que está pasando acá es que al retroceder hay un tope, que si ustedes ven acá, el tope no lo deja regresar completamente, o aparentemente pudiese haber alguna pieza que ha saltado y que no está, pero esto debería tener una inclinación más achaflanada para que esto permite resbalar y suba esta pieza. Eso no se consigue. Y vamos a ver cómo lo adecuamos, lo adaptamos mientras seguimos con la limpieza interior de estas partes, que vamos a tratar de limpiar a lo mejor que podamos antes de comenzar a revisar toda la parte eléctrica, incluso toda la parte de la botonería. Le he echado un spray de WD-40. Después le voy a echar limpiador de contactores de alcohol, el alcohol isopropílico, para poder limpiar los contactos, ¿no? Seguimos. Ahora, esta botonería está funcionando bien. Si ustedes ven, lo que hace es unir contactos. Ven, une acá y después se traslada adelante, que es unir estos contactos. Si está para adelante, lo deja solo. Si está para atrás, o sea, otro botón presionado, une esto y hace un corto, uno de los dos. Entonces, en este momento todos están en cortos. Entonces, cuando activo, solamente corre el de adelante.
correcto. Entonces ya abrió el campo, ya no hay corto entre estos, entonces ya conecta solamente este polo, ¿no? Esa es la manera como funcionando esta botonería, que la veo bien, responde porque aprieto una, sale la otra, y vamos a seguir avanzando con esta limpieza de la parte mecánica. Ahora, revisando el tope para activar esto, lo hemos soltado con un prisionero interno, y lo que necesitamos es en realidad activar este tope para hacer subir, pero para activar esta pieza está muy larga. Al estar muy larga, me está ocurriendo, no sé por qué no lo han hecho antes, y cortarlo, bajarle la altura, y acá hacerle una especie o de chaflán o una sección semicircular como la parte de arriba, para empujar esta leva y activar el alza del mismo. Entonces vamos a ver cómo trabajamos esta punta, pensándolo bien, porque después es inservible. Ya le hemos a este tope, lo hemos reducido, le hemos hecho el chaflán para que pueda mover este otro tope que sube la pieza indicadora de rojo o negro. Entonces está prendido. Esta es la pieza del potenciómetro y del switch de encendido. Entonces si retrocedemos, ya chocó y ahora sí lo levanta. Hace clic de apagado, que antes no lo hacía porque antes sonaba y llegaba al tope pero no lo levantaba, entonces no lo apagaba nunca. Y ya está bien. Vamos a aprovechar de revisar el switch. Está prendido, es dos posiciones, tienen doble polo, o sea, cierra los dos o abre las dos líneas. Como está prendido, las dos líneas deben estar abiertas. Perfecto, están con continuidad como debe ser. Una línea, la otra que es esta con esta, y si la apagamos, ahora debe de haber cortado. Y cortado. Entonces el interruptor está bien. Ahora vamos a ver la resistencia. Antes la he limpiado. Lo he limpiado, usado este limpiador de contactos, que es alcohol. Por la parte superior hay unos agujeros, por ahí le he introducido alcohol y he girado la perilla, como estoy haciendo ahora, para limpiarse varias veces. Y ahora vamos a medir resistencia para ver si estamos si funciona unes el punto central con está en 0.8, 0,
y llega casi a 1 mega, con el punto medio con un extremo, lo cual debe suceder lo mismo el punto medio con el otro extremo. Pero en la forma contraria. Entonces la resistencia está bien, significa que el potenciómetro de volumen y el interruptor está funcionando en forma correcta, y ya con eso hemos verificado y limpiado el mismo. Ahora, el segundo problema, como les decía, que estoy viendo que hay es en esta bobina que estaba presentada, pero le he tocado y se ha salido su base. Esto voy a tener que arreglarlo y fijarlo, porque si están los contactos bien. Incluso he visto el soporte roto, pero está ahí. Voy a tratar de ver cómo lo adapto y lo fijo. Estoy revisando la conexión de acometida de la fuente de alimentación general del domiciliaria, y viene de este cable mellizo, que no es original, ya es nuevo, y van en estos dos polos, ¿no? Acá no estamos hablando, no tenemos tierra, solamente hay dos polos, y estos dos polos están, por ejemplo, unidos internamente aquí, y de aquí por este cable negro va a través de este switch, que es un selector entre la batería o la línea de alimentación de acometida de casa, van al interruptor general que está en la parte posterior del potenciómetro. Entonces este polo viene acá, va por el cable negro y llega hasta la toma del lado izquierdo. Pero este cable, que es la misma punta que está en la parte inferior, está cortada. Si ustedes ven, aquí hay un corte, y esto debería estar en conexión primero con el switch de selector de batería a línea, y de aquí saltar al potenciómetro a la otra fase. Esto ha sido anulado, por lo tanto no le llega energía, y esto no debe haber estado inhabilitado, y el que le ha metido mano aquí ha sencillamente anulado la conexión, ¿no? Incluso ven, aquí hay un condensador al aire. Entonces vamos a restablecer la llegada de energía al potenciómetro a través de este switch de selector batería línea principal. Fíjense que estoy revisando el switch donde vamos a poner vamos a hacer contar la fase que faltaba, y lo curioso es que esto funciona. Es un switch que, fíjense, cuando saco el conector del enchufe que ya está puesto como si fuera batería, si lo retiro, es decir, para conectarlo normal, como retrocede el switch. Se dan cuenta que es hemos hecho la limpieza inicial superficial de los transformadores, los contactos, las bobinas, los elementos que podían darnos un libre movimiento, y hemos reforzado un poco los agujeros del parlante,
ya no están como tal, ya están sellados. En la parte posterior está la cablería ya nueva. He cambiado los cables que estaban secos y los hemos puesto nuevos. Este es para la batería de 1,5 volts y este es para la batería de 90 voltios y 9 voltios respectivamente. Hemos puesto un tomacorriente nuevo. Esto es lo que decía, que se conecta en la parte superior del chasis para activar el switch que vimos. Hemos limpiado toda la botonera, los contactores, está todo repasado. Hemos asegurado el que se había soltado, que se había roto el soporte. Cambiamos un condensador nuevo. Entonces vamos a darle. Bueno, en esta posición creo que tenemos mejor acercamiento, y tenemos acá, como les decía, todos estos condensadores de poli, que los hemos reemplazado todos los de paper cup, que son de este tipo, porque están muy secos y están totalmente fuera de valor. Hay una gran cantidad, como ustedes ven, estos que también le llaman condensadores de gota de lágrima, estos que son medios marrones o guindas. Hemos cambiado el cordón de acometida en la parte de aquí. Ahora ya está conectado, ya está totalmente en línea la fase que no llegaba, y está conectada tanto al interruptor que coge entre baterías o corriente de suministro eléctrico de casa, y esto de aquí salta al switch, al potenciómetro principal, que ya está arreglado el tema, como dije, de que hace saltar fíjense, levanta lo pone en color rojo o negro. Hemos puesto todos los necesarios de cambio de condensadores completo. Acá están los electrolíticos, que es lo que me quedaba. En esta esquina están los tres condensadores electrolíticos que están acá un poco escondidos, y aquí hay un par más, que acabamos el más pequeñito de 10 microfaradios, y este es el de 40, que son los dos adicionales, porque en total tenemos 5, recuérdense del esquema. Estos son los 5, todos los demás son los de paper cup. Y aparte de eso, hemos revisado todas las conexiones. Habían muchas conexiones mal hechas, totalmente fuera de lugar, algunos condensadores sueltos en el aire. La parte de lo que sería el control de tonos, que son estos 4 botones, estaba totalmente desarmada. No existían este juego de condensadores, entonces estaban eliminados del circuito. Lo hemos reconstruido, ya está totalmente tal cual indica el esquema. Adicionalmente, pues hemos encontrado componentes mal puestas que iban a otros terminales. Entonces es importante ver aquí que cuando uno compara esto con la realidad, con el esquema, los componentes están por otro lado. Eso para la gente que recién se inicia, por varios motivos. El primero puede ser de que no solamente esté en otro lado, sino que no esté, porque si esto cae en manos de gente que trata de arreglarlo, eliminan componentes, hacen puentes y desaparecen, entonces no lo van a encontrar. Es uno de los motivos. El otro motivo es porque lo reemplazan y lo cambian por uno de diferentes especificaciones y adaptan algo que a veces funciona, a veces no funciona. Entonces ustedes encontrarán que no coincide para nada con el esquema original. Es el segundo problema. El tercer problema es de que si ustedes agarran una de las válvulas y hacen el seguimiento,
no van a encontrar el dispositivo del componente, y es porque a través de cables está ubicado en otro lugar. Yo lo que he hecho acá es un trabajo un poco más detallado, de ponerle a cada componente un tag, que es el tag que es lo que indica el esquema de la radio, porque a la hora de hacer la revisión del funcionamiento de la misma y ver si los componentes están en sus valores adecuados, es mucho más sencillo poder revisarlo y poder compararlo, es decir, con estos esquemas, ¿no? Este esquema de acá, por ejemplo, tiene la misma numeración y es la que he respetado. Entonces me es muy fácil comparar el número, digamos el 26, ubico el 26 acá y inmediatamente veo qué valor está, con qué válvula va. No voy a explicarle qué componentes he cambiado adicional, porque he entrado a revisar todos los componentes y hay muchos que faltaban, hay muchos que estaban en otros valores y hay muchos que estaban en otras posiciones. Por lo tanto, es un trabajo completo de revisar íntegramente el diagrama, la circuitería. Por ejemplo, esta resistencia que ven acá es una resistencia nueva. Esta es una de las resistencias que está junto al filtro Pi. Puede ser que sea la resistencia del filtro Pi porque es de 1K, o sea, de 1000 ohmios, o la que acompaña al de filtro Pi para bajar el voltaje hacia los tubos en serie de 1.4 voltios. Pues son dos resistencias exactamente iguales, medizas. No recuerdo si era una o la otra. Funciona una, no funcionaba la otra, por eso que le he puesto esto, está enseriado. ¿Qué más decir? Bueno, que tenemos acá, después de haber sacado todo ese grupo de 20 y tantos condensadores, algo más limpio en cuestión de revisar y examinar, y poder seguir avanzando con la restauración de esta radio. Entonces tenemos primero las antenas de loop que no tenían, que esta es una de ellas que le he recibido, es la que va en la tapa. Entonces con esto salimos del problema. Para completar la radio, esta es su cablería, que también la conseguí en perfecto estado, con sus grampas. Esa es una de las antenas, la que va en la tapa superior. La que va en la tapa posterior es otra, la Wave Magnet Antena, es esta otra que también la he conseguido con su cordón de conexión en perfecto estado. Acá tiene para la elección de las tres bandas en 25, 19, 31 metros con los cables de conexión. Tiene algunas partes raspadas. Acá ahí tienes los trimes de los condensadores para regular, pero está en bastante buen estado para completarlo con todos sus instrumentos. Y estas son las válvulas completas, que son las 8. Entonces tenemos el juego completo de las loctales. Le decíamos loctales porque tienen en la base, ¿no?, esta ranura que hace que cuando entra presión hay un anillo que lo asegura y hace el lock o el asegurado de la misma. Estas son las 8 válvulas. Entonces nos queda solamente el paso final, que es vestirlo con las válvulas. Una vez vestido con las válvulas, voy a revisar finalmente con el esquema completo la cablería.